Sean bienvenidos, estimados alumnos, alumnas, juntos aquí nuevamente para presentarles en esta ocasión un nuevo libro con el cual trabajaremos, que es el famoso texto de Meshchersky, concerniente a problemas tanto de estática como de dinámica, cursos, como sabemos, bastante importantes en lo que es ingeniería civil y mecánica. Este texto, otro famoso libro de la editorial Mir, rusa, contiene problemas muy interesantes en ambas materias, problemas que poco a poco iremos desarrollando, porque, según comprenderás, no todo en la vida va a ser Beer Johnson o Hibeler, ¿no? Tu profesor puede seleccionarte problemas de cualquier texto, y esta es una opción interesante para que estudies, o para él, y estés prevenido. Este texto te lo voy a dejar con un enlace para que lo descargues en la descripción del video en la parte de abajo, ¿correcto? Ahora, sin más preámbulos, pasemos pues a ver algunos de estos interesantes problemas. Quiero comenzar con lo que es dinámica, el curso más temido. Este es nuestro primer problema del día de hoy. Un anillo M mayúscula está puesto en una circunferencia de alambre de 10 centímetros de radio. La varilla OA pasa por este anillo y gira uniformemente alrededor del punto O, situado en la misma circunferencia. La velocidad angular de la varilla es tal que ésta gira 90 grados en 5 segundos. Con ello me piden determinar la velocidad y la aceleración del anillo, es decir, del punto M. Correcto, aquí tenemos las respuestas con fines de comparación y también para que tengas confianza en la solución que se te explica aquí. Veamos pues. En primer lugar vamos a colocar esta circunferencia sobre un sistema coordenado cartesiano. Mira que no nos lo están brindando, no nos indican en qué punto debemos trabajar. Entonces podemos trabajar en un punto arbitrario, pero considerado fijo respecto al movimiento. ¿Estamos? En este caso estamos trabajando centrados a la circunferencia en la cual se está moviendo nuestro anillo. Correcto. La varilla OA articulada en el punto O. Y entenderás que el trabajo será en coordenadas polares, ¿no? Me piden, como te decía, la velocidad y aceleración de este punto M. Colocaremos nuestros datos en los gráficos. R va a ser mi vector posición, ya que O es punto fijo, ¿cierto? Pude haber colocado también el origen de coordenadas en O, si deseaba, pero bueno, ya estoy trabajando así. Mis vectores unitarios polares de referencia, θ, el ángulo que gira la varilla. Mira que no me dan aquí un ángulo particular, ¿no? Esta velocidad y aceleración serán válidas para cualquier instante de tiempo. Correcto. El radio es 10 centímetros y observa aquí que puedo completar con otro radio un triángulo isósceles, ¿cierto? OM me van a determinar aquí un triángulo isósceles y según mis vastos conocimientos de geometría o trigonometría, esto voy a tener el vector posición R en términos del radio fijo. R variable, θ variable, pero el radio 10 centímetros, ¿correcto? A esto le llamo 1. En estos problemas yo debo construir mi ley de movimiento, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces lo complica y tengo que apelar a mis conocimientos geométricos. Este es uno de esos casos entonces. Ahora, según los datos, para la velocidad angular de esa barra OA, según lo que me están indicando aquí, esa velocidad angular sería constante, ¿no?
pi medios radianes o 90 grados en 5 segundos, pi décimos rad por segundo. ¿Correcto? Esta velocidad angular es constante de lo que podemos inferir, aunque no nos lo dicen directamente. Vamos a hacernos aquí un poquito de espacio. Eso es. Ahora vamos a recordar aquí las componentes polares para lo que es velocidad y aceleración. Esto podemos escribirlo como vectores, ¿cierto? Pero en este caso yo solamente necesito las componentes. Y estas expresiones se van a simplificar. Por ejemplo, ya que la velocidad angular es constante, el θ doble punto anulado, ¿no? La aceleración θ, la componente angular de la aceleración, será únicamente con un término. Y aquí lo tenemos. Como ya tenemos r, necesitamos las derivadas, ¿cierto? θ punto es pi sobre 10 rad por segundo. Correcto. Derivamos entonces r, así se escribiría, ¿cierto? Y segunda derivada. Derivar eso sí con mucho cuidado, ver cuáles son constantes y cuáles son variables. Eso es lo que muchas veces nos hace equivocar en esta parte del curso. 2 y 3. Ahora todo se me simplifica aquí, únicamente reemplazar en A y B, ¿no? La velocidad radial o la componente radial de la velocidad es esta y la componente angular. Me piden el módulo, ¿sí o no? Entonces aquí, reemplazar, mira que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es la unidad, ¿cierto? Eso se me va a simplificar y me va a quedar únicamente 2pi centímetros por segundo. Ya tengo así respondida una pregunta. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿verdad? Ahora veamos lo que es la aceleración. Simplemente reemplazar y nada más. Igual para la aceleración angular, la componente angular. Si reducimos esto, menos 40 seno de θ, así. Listo, ya tenemos las dos expresiones para la aceleración. Y del mismo modo, el módulo. Aquí lo tenemos, donde te dije que el θ punto es pi décimos, ¿no? La aceleración es de esta forma, 0.4 pi cuadrado centímetros por segundo al cuadrado. Problema respondido. Vamos subiendo poco a poco el nivel. Pasemos aquí a un segundo problema. Ahora me dicen de esta forma. La manivela O1C de longitud a medios gira con una velocidad angular constante, omega, alrededor del eje O1. La manivela está articulada en el punto C con una regla AB que pasa siempre por un acoplamiento oscilante O, situado a la distancia a medios del eje de rotación O1. ¿Correcto? Tomando el punto O como polo, hallar en las coordenadas polares las ecuaciones de movimiento del punto M de la regla situado a la distancia A de la articulación C, A minúscula. La trayectoria, la velocidad y aceleración de este, y me dan adicionalmente que el ángulo inicial phi COO1 es 0. Correcto, es el ángulo inicial nada más. Observas, tengo aquí también las respuestas con fines comparativos y te puedes dar cuenta de que nos piden también velocidades y aceleraciones, pero no para un instante dado, sino para el caso general, ¿no? Eso es lo que hace diferentes a estos problemas, aunque quizás este también te resulte un poco familiar, ¿no? Veamos pues la solución respectiva, y aquí puedes ver ya el mecanismo un poquito más grande. Vamos a colocar el centro de coordenadas en el punto que nos indica, ¿ok? En el polo O, que coincide con el acoplamiento oscilante, ¿no? Igual, nos pide trabajar aquí en coordenadas polares, y esto es lo que nos están solicitando. Posición, ley
de movimiento, velocidad y aceleración de este punto M que observas. Y tenemos aquí los datos, ¿no? Ángulo inicial phi 0 y la velocidad angular del eslabón O1C es constante. Correcto. Me indican que esta distancia O1 entre polos es a medios, ¿no? La distancia CM es A, es otro dato del problema. El eslabón O1C mide a medios. Observas de que aquí también se me está formando un triángulo del tipo isósceles, ¿no? El ángulo phi de esta forma lo veremos así, según lo que sabemos de nuestra geometría. Estoy colocando también mis vectores unitarios polares de referencia y mi vector posición será OM, siempre del punto fijo al punto de interés, ¿no? Es decir, el punto que se mueve, M, y el punto fijo, el polo, O. ¿Correcto? Esa R podemos definirla, ahí estamos observando la suma de dos segmentos, ¿no? OC y CM. OC, como en el problema anterior, completamente análogo, ¿no? Más la distancia A, que es constante. Y listo. Con esto ya tenemos una respuesta. Esta viene a ser la ecuación de la trayectoria, a la cual estamos denominando 1, porque también nos va a servir. Estamos. Además, creo que esto es muy fácil de deducir, ¿no? Phi más phi me da el omega t. Entonces yo puedo concluir esto de acá. A esto le llamo asterisco. Y si hago el reemplazo respectivo en 1, ya me va a quedar aquí la ley de movimiento, ¿no? A esto le llamo 2. Y ya tendría con eso respondidas dos preguntas. Tengo la R. La velocidad angular la vamos a obtener de esta expresión asterisco. Mira que la velocidad angular también sería constante, ¿no? Ya que esto es una expresión lineal, la aceleración angular sería 0. Doble asterisco y triple asterisco. Eso es para los reemplazos respectivos. Primero vamos a calcular las componentes de la velocidad. Mira que ya tenemos phi punto, ¿no? La primera expresión. Ya tenemos también R. Ahora nos falta R punto. Derivamos y listo. A esto le llamo 3. Voy a hacerme aquí un poco de espacio para ahora sí efectuar los reemplazos respectivos. Ajá, hasta aquí estamos. Ya no necesitamos la gráfica. 1 doble asterisco y 3 en A y B. ¿Correcto? Componente radial, muy sencillo, ¿cierto? Y componente angular. Pero como me piden módulo, eso tendría. Expresión que puedo reducir así, según mis conocimientos de trigonometría, 2 veces coseno de arco mitad, ¿cierto? Coseno cuadrado. Y esto a su vez sería AB doble coseno así. ¿Listo? Ya tengo de esta forma la velocidad del punto M en términos de t. Velocidad para cualquier instante. Ya tengo aquí una tercera respuesta. Solamente me falta lo que es aceleración. Estas eran las componentes, ¿no? Tampoco tenemos aquí aceleración angular. Y podemos, por derivación, obtener el R punto a partir de la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Y volviendo a derivar para obtener R 2 puntos, ¿correcto? Esa sería mi expresión 4. Creo que ahora sí ya tengo todo únicamente para efectuar reemplazos, ¿no? AR, utilizando mis conocimientos algebraicos y de trigonometría, y A sub teta. ¿Listo? Me piden también el módulo acá en este caso, ¿no? Reemplazo ambas componentes. Eso también lo puedo reducir utilizando mis vastos conocimientos de identidades, ¿no? Y reemplazando el ángulo, tengo la siguiente respuesta: la aceleración de m en términos del tiempo. Listo, ya lo tenemos aquí.
Problema respondido. Espero que hayas comprendido en toda su magnitud. Creo que tampoco este ha sido un caso muy complicado. Únicamente el trabajo preliminar es encontrar la ley de movimiento que no nos la suministra el problema. Correcto. Ahora veamos un nuevo problema del cual se me han hecho muchas consultas. Me dicen así: el extremo A de la barra AB se desplaza por la guía rectilínea CD con una velocidad constante V sub A. ¿Correcto? El vástago AB pasa siempre por el acoplamiento oscilante O, situado a la distancia A de la guía CD. Tomando el punto O como polo, es decir, el centro de nuestro acoplamiento oscilante, ¿no? Hallar en las coordenadas polares R, phi, la velocidad y la aceleración del punto M de la barra situado a la distancia B minúscula de la corredera A. ¿Correcto? También tenemos aquí las respuestas con fines comparativos, y este problema para muchos es un poquito controvertido. Podemos hacerlo muy complicado o también podemos hacerlo sencillo. Ahora veremos. Pasemos pues a la solución respectiva. Y aquí tienes el gráfico ampliado del mecanismo. Creo que ahora sí lo puedes ver mucho mejor. A se mueve con esta velocidad A constante, ¿cierto? Vamos a colocar el centro de coordenadas en el punto que nos indica, es decir, en el centro de nuestro acoplamiento oscilante, ¿correcto? También aquí nos piden trabajar en coordenadas polares y nos piden básicamente lo mismo que en los problemas anteriores. El dato, como te indicaba, es la velocidad de la corredera A, que se mueve con velocidad constante, ¿cierto? Estoy colocando aquí mis vectores unitarios polares como referencia. R va a ser mi vector posición al punto de interés, igual que en los problemas anteriores. Correcto. Entonces, A y B, estas dos distancias, son fijas. ¿Sí o no? En todo el movimiento van a permanecer constantes estas A minúscula y B minúscula. Entonces, yo puedo decir lo siguiente: el coseno de este ángulo phi, ¿estamos de acuerdo? Trigonometría nomás, ¿no? Y de aquí voy a obtener la ecuación de la trayectoria. Estamos. Primera respuesta entonces. Pero mira que ahora tenemos secante, y si nosotros derivamos, podemos hacer crecer esta expresión y ya no va a ser tan sencilla, ¿cierto? Precisamente para este problema vamos a trabajar en forma alternativa. ¿De acuerdo? Esa BM, esa velocidad y aceleración del punto M en módulo, la vamos a encontrar pero a partir de las componentes polares. Ahora vas a verlo. Vamos a ver en primer lugar las componentes para esta velocidad constante A, porque esta velocidad es la que me restringe el movimiento del eslabón o la barra AB, ¿cierto? El punto A se está moviendo en forma lineal hacia arriba, ¿ves? Esta es la velocidad A, ángulo phi por este lado, ¿cierto? Y el ángulo phi también lo tendríamos para acá, ya que Eθ y ER forman 90 grados, como sabemos. Correcto. Así, la componente radial del punto A sería esta, ¿no? La proyección seno de B sub A. Y la componente angular, esto de aquí. ¿Listo? B y C. Así les estoy denominando. Pero eso es el punto A. A nosotros nos piden el punto M, ¿cierto? Hacia ahí vamos a avanzar. Estas son las componentes, como te decía, de la velocidad A. Ahora recién voy a meterme con las componentes de la velocidad en M. Así, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir aquí? La velocidad radial del punto M será la misma que la velocidad radial del punto A. Claro, sería una velocidad de traslación, ¿no?
Entonces, esta componente, por lo menos, ya es conocida. Se me está simplificando aquí. BA seno de phi. Correcto. A esto le llamo D. Pero las componentes angulares están vinculadas por la velocidad angular. ¿Te acuerdas de eso? Estas serían velocidades tangenciales y la velocidad angular, ¿qué es? Velocidad tangencial sobre radio, ¿no? Para el punto M es así. B teta M sobre R. ¿Cierto? Y para el punto A es así. ¿Sí o no? Entonces mira, aquí tengo ya una proporción de la cual puedo generalizar la componente angular de M en términos de la velocidad o la componente angular de la velocidad A. ¿Cierto? A esto le llamo E. Ya te vas dando cuenta entonces de qué es lo que quiero hacer. Pero antes creo que necesito un poco de espacio acá, ¿no? Me quedo aquí con lo necesario. Hasta aquí he llegado. Ahora de E, eso es lo que deseo, ¿entiendes? R pasa a multiplicar, tendría esto. Pero mira que ya tengo B teta A. ¿Sí o no? Si le reemplazo esta expresión C, ¿qué me queda? Ajá, ¿ves? Ya tengo la componente teta sub M en términos de la velocidad en el punto A. Correcto. Pero esto puedo reducirlo aún más. ¿Sí o no? Esto sigue siendo E. Pero, si recuerdas esto, coseno de phi era A sobre R más B, ¿no? Entonces, esto, R más B sería A sobre coseno de phi. ¿Sí o no? Sigue siendo A para mí. Y si efectúo el reemplazo de esta expresión en la E, ¿qué me va a quedar? Ajá. Más simplificada todavía la expresión, mira. B teta M. Esta sería mi expresión E. ¿Listo? Ahora ya tengo, ¿ves? Las dos componentes que necesito, ¿no? R y componente teta para el punto M. Ya puedo responder la segunda pregunta. ¡Qué suerte! ¿Sí o no? Entonces me hago aquí un poco de espacio con las dos componentes y simplemente ahí aplicar módulo. ¿Sí o no? ¿Ves? Igualito la misma respuesta. ¿Correcto? Y ahora nos metemos con la aceleración. Tenemos aquí las componentes. ¿Recuerdas? Estas son las fórmulas que hemos venido aplicando desde el primer problema, a las cuales estoy denominando ahora asterisco y doble asterisco, respectivamente. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Voy a derivar la expresión 1? No vamos a hacer eso. Vamos nosotros a trabajar con las componentes de la velocidad que ya conocemos. Esta es una ventaja, mi estimado. Así vamos a trabajar de manera más sencilla, porque con la derivación vamos a tener expresiones muy grandes. Esto dijimos, ¿no? La velocidad radial del punto M es esta, claro, es la expresión D. ¿A qué es igual? ¿Te acuerdas? La componente radial de la velocidad es R punto. ¿Sí o no? Claro, es su vector posición, estás viendo. R puntos tendría esta forma. ¿Estamos? A esto le llamo F. Mira, ya tengo R punto. Esta era la componente angular, ¿cierto? La E. ¿A qué cosa es igual? Claro, R por phi punto. ¿Sí o no? ¿Y para qué diablos me va a servir esto? Para conocer precisamente la velocidad angular de la barra. Porque mira, al efectuar la igualación, se me cancela la R. ¿Sí o no? ¿Y qué cosa me queda? Velocidad angular. Ajá, ¿qué te parece? Interesante, ¿no? Una jugada matemática que nos ayuda un montón aquí. A esto le llamo G. Y si derivo G, me va a salir la aceleración angular. Correcto. Que el punto A se mueva con velocidad constante no quiere decir de que la barra AB se encuentre girando con velocidad angular constante, por si acaso. ¿Ves? Ya vamos a tener aquí todas las expresiones que necesitamos. Pero antes nos hacemos aquí un poco de espacio. Creo que ya no necesitamos gráfica porque tenemos absolutamente todo.
estamos derivando, ahora vamos a reducir esto. Si reemplazamos ahí la G, es decir, el phi punto, ¿no? Porque se puede reemplazar ahí todavía. Esto me va a quedar. ¿Sí o no? A esto le llamo H. Ya tengo phi punto y phi doble punto, ¿no? También tengo R punto. Me falta R dos puntos. ¿De dónde lo voy a obtener? De F, pues. Derivando F. Ahí está. Y phi punto, conocida, pues, ¿no? La expresión G. Ahí le voy a reemplazar esto y me está quedando así. A esto le llamo I. Correcto. Ahora sí, ya tengo todo. Estás viendo que todo era simplemente una jugada matemática para hacerlo sencillo. Y de acá solamente nos queda reemplazar datos. Esto nos va a quedar la componente radial de la aceleración en m y la componente angular. ¿Listo? Siguen siendo asterisco y doble asterisco para finalmente obtener el módulo. Esto ya es más sencillo. Aplicar nuestros conocimientos algebraicos nada más. ¿Ves? Así es como sale la respuesta que ves ahí en el problema. Y con esto también estamos concluyendo el pequeño seminario del día de hoy. Espero que hayas comprendido en toda su dimensión, te sea de utilidad en la preparación para tus evaluaciones todo lo aquí expuesto, y no dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta, dudas sobre solución de problemas. Tienes aquí teléfono, WhatsApp y también correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.